Las nacionalidades no pueden existir porque no hay naciones, hay regiones. Desgraciadamente estamos viviendo una mentira. A ver, ¿qué es una mentira? Para destruir el sujeto político español por ambición. ¿A quién interesa una España débil? ¿A quién interesa unas naciones continentales europeas débiles? Pues a los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, damas y caballeros, a los que quieren unos países que no se revuelvan contra ellos. A Inglaterra, a Estados Unidos y a los países que tutelan a día de hoy una Unión Europea deficiente, corrupta, totalmente inflacionaria, que lo único que hacen es someter a estos países, entre los cuales está España, mediante una deuda exacerbada e impagable. Y estos países han construido esta arquitectura con la finalidad de someternos. ¿Nos han colado un sistema federal, una España federal, por la puerta de atrás sin modificar la Constitución y sin ni siquiera ir a Cortes, Rubén? No. Lo que está pasando es fruto de la ambición que he citado antes cuando se fragua la Constitución y de la ignorancia más absoluta y supina. Mira, nadie sabe, y el tonto de Pedro Sánchez, y lo tengo que decir así, pero es que ya a estas alturas tengo que hablar como tengo que hablar, ¿por qué el PSOE tiene lo que se llama unas comisiones ejecutivas federales? El PSOE está constituido a través de Comisión Ejecutiva Federal. ¿Por qué se llama Comisión Ejecutiva Federal? Ni la gente del PSOE lo sabe. Porque el PSOE del siglo XX, el de la Segunda República, se inspiraba en los fundamentos de la Primera República Española, que fue federal, pero no fue federal en el sentido de varios sujetos políticos que se unen, sino fue federal porque era la de Pi y Margall, que tradujo ¿a quién? A Proudhon, que tiene un libro que tengo ahí que se llama El Principio Federativo. Y el principio federativo no tiene nada que ver con la federación de varios sujetos políticos que se unen como Alemania, como Estados Unidos, sino que es un principio que se basa en la mutualidad, en que todos los ciudadanos se federan y una estructura casi como las federaciones deportivas. Y esa idea es la que el PSOE después lleva hasta la guerra civil y ahora lo han vuelto a poner creyendo que el PSOE es federal porque tiene que defender que hay varios sujetos políticos, como España invertebrada. Bueno, yo he cogido antes este libro que le pido al que quiera más o menos saber por qué en España no hay varias naciones, las nacionalidades no pueden existir porque no hay naciones, hay regiones, hay lenguas, con una riqueza y una pluralidad brutal, pero tenemos la prerrogativa, la suerte de ser una nación antigua. Repito, el primero que desarrolla esto, ¿quién es? ¿Franco? No. Es Carlos Marx, es Engels. Yo nunca he sido comunista. Como nunca he sido comunista, no tengo por qué rechazar los grandes descubrimientos del pensamiento filosófico del marxismo, como es el materialismo histórico. Y efectivamente, en Marx, en Engels, en Otto Bauer, hasta en Stalin, está la configuración y la unidad de España como una nación antigua. Pero es que el que inventa la ciencia constitucional, que es Carl Smith, y les invito a ustedes a leer Teoría de la Cuestión de Carl Smith, se dice expresamente y se cita a España como una nación antigua cuya unidad política es preexistente y anterior y no es una unidad política que se realice por estados federados como la unidad política del absolutismo monárquico fruto del imperio a partir del siglo XIX como Alemania, Baviera, Prusia, Sajonia, etcétera, etcétera. Es que hay que estudiar las cosas antes de hablar. Y desgraciadamente estamos viviendo una mentira para destruir el sujeto político español por ambición. La ambición de la clase política española, que en el 78 vio la situación y la oportunidad de repartirse el Estado como premios de consolación, y eso está estudiado y archiprobado, y la ambición extranjera, que es la pregunta que hacía el coronel. ¿A quién interesa esto? ¿A quién interesa una España débil? ¿A quién interesa unas naciones continentales europeas débiles? Pues a los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, damas y caballeros, a los que quieren unos países que no se revuelvan contra ellos. A Inglaterra, a Estados Unidos y a los países que tutelan a día de hoy una Unión Europea deficiente, corrupta, totalmente inflacionaria, que lo único que hacen es someter a estos países, entre los cuales está España, mediante una deuda exacerbada e impagable. Y estos países han construido esta arquitectura con la finalidad de someternos. ¿Y cuál es la segunda prueba de esto? Que allá donde han ido han hecho eso.
Es que en el año 2000, perdón, Coronel, Rubén, y a las grandes corporaciones, porque mira, el mundo está evolucionando de tal manera. Hemos pasado de empresas familiares pequeñas a grandes empresas familiares, de ahí hemos pasado a multinacionales que iban comprando estas empresas familiares grandes, pero ahora ya es que ni siquiera las multinacionales, quien está comprando todo, no nos olvidemos, son los grandes fondos de inversión. Básicamente los cuatro grandes, y está pasando en España, en nuestra querida España, estamos hablando de BlackRock, de Vanguard, de State Street, de Fidelity, los que lo están comprando todo. Totalmente. Y ese es el mundo que le interesa, que evidentemente tú no seas fuerte, que tú estés debilitado, no hundido completamente, pero lo más debilitado posible, porque es la manera de tenerte controlado y de tenerte subyugado. Pero Coronel, perdona, fíjate una cosa, Coronel, tú esto lo sabes mucho mejor que yo. ¿Qué pasó cuando Rusia, en el año 2001, le pregunta a la OTAN si puede formar parte de ella? Que la OTAN le responde, ¿verdad? Y le plantea una serie de exigencias, unas cosas que tendría que hacer Rusia para pertenecer a la OTAN. Y sabes muy bien que hay un capítulo en el que se dice expresamente que Rusia tendría que trocearse entre 32 o 34 países para no tener precisamente esa unidad, esa fuerza que tiene precisamente esa federación rusa. Y lo que buscaría para entrar sería esa balcanización. Eso es lo que se pretende, desde luego, porque cuando tú partes y repartes la tarta, como va a pasar finalmente en Ucrania, luego actúan los grandes grupos de inversión, que son los que ya están, que son los que se quedan en esos territorios. Pero no nos equivoquemos, los primeros que están troceando y vendiendo nuestro país en contra de lo que nos ha costado siglos de sangre de nuestros antepasados, siglos de sangre, de guerras, de luchar por un porvenir, son precisamente nuestra clase política, por sus ambiciones. Ya empiezo a escuchar que hasta Madrid es nación, por Dios, porque algunos piensan que si defiendes que España es una nación, eso suena a Franco. No, Franco tiene una idea subjetiva de la nación. Yo estoy hablando de una idea objetiva de la nación. No olvidemos que antes decías cuál era la obligación de los servicios de inteligencia o de las Fuerzas Armadas, que no se nos olvide. Y lo pone bien claro. La razón de ser de los ejércitos es la defensa militar de España y su misión garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Es que parece que se nos ha olvidado todo. La Constitución los acogemos a ella cuando nos interesa y cuando no nos interesa nos olvidamos de ella. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Cómo una persona puede variar, puede ser un veleta, conforme va el viento, conforme le conviene, sin importar la destrucción de un país. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.